¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de los servicios de salud, de las políticas de salud para la comunidad LGBTIQ+, en nuestro país. Y para eso déjenme saludar a Daniela Muñoz Jiménez, investigadora en filosofía de la economía política, género y neurofilosofía. Aquí la agradezco que nos acompañe. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, pero más que nada, gracias por abrir estos espacios que dan eco a un montón de necesidades a nivel social, político, legal, salud. Gracias por todo su esfuerzo. Al contrario, que seguramente vamos a aprender mucho en este programa. Y también está con nosotros el doctor Gerardo Muñoz, cirujano plástico estético reconstructivo. ¿Qué tal, doctor? Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, Gerardo. Bueno, pues empezamos, Daniela, si pues, me permites, poniendo algunos de los temas en la mesa. Cuando hablamos de salud pública para la comunidad, ¿de qué temas estamos hablando? ¿Qué tipo de, cuáles son, digamos, la problemática más frecuente de la que estamos hablando? Sabemos, evidentemente, que los servicios de salud tienen que ser los mismos para toda la población y que se trata de un tema de derechos, ¿no? Pero en el acceso justamente a los servicios de salud, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que se enfrenta la comunidad? Claro, es una tremenda pregunta porque justo estamos cuestionando todo el sistema de salud pública a nivel federal, no nada más estatal o local, por ejemplo. Tocaste dos puntos importantísimos. El tema del acceso es fundamental. Por ejemplo, el día de hoy un paciente me comentó que se iba a hacer su mastectomía en el IMSS, justamente, pero que se la negaron porque su identidad todavía no estaba adecuada o todavía no estaba armonizada. Entonces, le mencionaron que pues, era imposible, que porque no podían hacerle una mastectomía, que si no tenía la identidad, qué iba a pasar en un futuro, ¿no? O sea, cómo les protegía a todos ellos legalmente. Se vuelve ilógica la respuesta, se vuelve incluso fútil su respuesta, y entonces incurren en discriminación. Recordemos que la discriminación llanamente mencionada es negarle los derechos a las personas de lo que sea, ¿no? Entonces, un gran problema es el acceso, que nos lo niegan, independientemente de nuestra identidad, nos lo niegan, uno. Dos, además de negarlo, en muchas ocasiones, hay una encuesta muy interesante, más adelante les voy a decir el porcentaje de qué tanto se nos niega el acceso, es terrorífico realmente. Además de esto, la calidad en la atención y la accesibilidad en la atención para nuestra población es también francamente nula. Por ejemplo, si yo quiero acceder al IMSS siendo empleado o empleade, para empezar no me contratan. Entonces, desde la parte de las leyes laborales, no nada más de las leyes y las normas oficiales, se nos impide el acceso de la salud, sino también en lo laboral. Se nos contrata en condiciones verdaderamente vapuleantes, condiciones lesas. Entonces, el acceso es nulo, la calidad es verdaderamente discriminatoria porque se nos está negando también nuestra identidad. Por ejemplo, acaba de sacar el IMSS un manual de cómo atender a la población LGBTIQ+, digamos lo más acortado, la población disidente de la cis heteronorma. Está padrísimo el manual, está bien bonito, explicado, pero yo no vi ninguna campaña de distribución de este manual, por ejemplo. ¿De qué me sirve a mí, directivo o cuerpo directivo del IMSS, hacer un manual si uno no se aplica y dos, ni siquiera se instruye? Otro gran problema es justamente esto, la calidad de la atención. Accesibilidad, pero calidad también. No saben cómo llamarnos con nuestros pronombres, con nuestro nombre social, que ahí el IMSS dice que se nos tiene que hablar con el nombre social, no el nombre legal. Y no lo saben porque no se aplican estos manuales y estos protocolos. Entonces nos niegan otro derecho, ¿no? El derecho a nuestra identidad, que está protegido y respaldado desde el artículo 1 de la Constitución. Entonces incurren en este tipo de faltas constitucionales. Entonces, ¿cuál es la gran problemática? Que definitivamente se nos está negando el acceso, se nos está dando una muy mala calidad y además la calidad de la atención una vez que se nos da carece de mucho conocimiento a nivel científico de cómo tratar nuestras situaciones. Entonces, un montón de cosas. Vaya agenda que nos acabas de poner, Daniela, en esta primera intervención, pero en efecto, pues nos empieza a poner sobre
sobre las múltiples aristas, y yo quisiera conocer tu perspectiva, doctor Gerardo Muñoz, de este tema, porque evidentemente es un tema en donde intervienen pues, múltiples actores, ¿no? Hay actores de la comunidad en sí misma, hay el tema de la comunidad de doctores y doctoras que están atendiendo, la comunidad de instituciones o la participación de las instituciones, como esto que establecía Daniel hace unos momentos como el tema de la publicación de pronto de lineamientos, pero que lineamientos que tienen que ir acompañados de capacitación y tienen que ir acompañados de políticas de implementación, porque si no ya sabemos que México es el país de la simulación, se nos da buenísimo, ¿no? En el papel cumplimos a veces muy rápido con muchas cosas que en los hechos luego no terminamos por materializar. ¿Cómo ves tú este tema desde tu perspectiva, Gerardo? Gracias, Mario. Sí, sin duda hay un problema de salud pública relacionado a la atención a la comunidad LGBT y específicamente enfocándonos a la comunidad trans. Creo que hay puntos específicos. Primero es la malgenerización, ¿sí? Es el no saber cómo responder, el no saber qué pronombres utilizar, vamos, el no saber ni cómo acercarse, ¿sí? Uh-huh. A nuestros pacientes. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación. Cuando digo pacientes, es la forma en la que los médicos nos referimos a las personas que atendemos, pero hay que recordar que otro de los principales problemas dentro de la atención en salud en la comunidad trans es la patologización, o sea, tenemos que dejar de lado esta imagen de patología o de condición de salud de enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, les pacientes No, porque no es una enfermedad. exacto, no es una enfermedad, es una condición que habla justamente de nuestra identidad de género, nada más, ¿sí? No es una patología. Creo que estos son dos de los puntos principales. Concuerdo con Daniela acerca de que esta comunidad en específico se ve con muchos problemas para el cambio de los documentos o para la utilización de la identificación adecuada, sin dejar de lado la discriminación que pueden recibir por el simple hecho de que los prestadores de servicio, ¿sí? Estoy hablando de todo el gremio que atiende a la salud, desde enfermería, medicina, trabajo social, en fin, todos los gremios asociados a la atención de la salud, pueden presentar esta discriminación al momento de responder, inclusive de forma no verbal, cuando estas personas mencionan su género o cuando estas personas mencionan cómo quieren que sean llamados. Entonces, o llamadas. Déjame detenerme ahí en un punto, Gerardo. Evidentemente es un tema social muy amplio. Tiene que ver con lo que aprendemos desde la cuna, ¿no? Pero, ¿cómo ves este tema que hablas justamente ahora, en el proceso de formación en las propias escuelas de medicina, por ejemplo? Porque, evidentemente, insisto, es un tema donde, a final de cuentas, la comunidad médica pues reproduce lo mismo que se reproduce en el resto de la sociedad. Y quizá por ello, justamente para evitar que se reproduzca lo mismo que se produce en el resto de la sociedad, habría que incorporar elementos de formación específica en estos temas. ¿Hoy ocurre, en tu experiencia ocurre? En definitiva no ocurre, ¿sí? En la mayoría de las universidades, y estoy hablando en todas las carreras o todas las diferentes profesiones que se encargan del cuidado de la salud, desde enfermería, psicología, nutrición, medicina, obviamente. En la mayoría de las currículas no está incluida la perspectiva de género desde un enfoque de la diversidad. Entonces, creo que ese es uno de los grandes pilares, Mario, que tendríamos que tomar en cuenta, la educación y la formación de nuestro personal de salud. Esa es una de las principales necesidades que tenemos que empezar a cubrir, tanto en universidades públicas como privadas y en los diferentes niveles. Y me gustaría inclusive ir un poco más atrás dentro del proceso de formación, porque en definitiva esto se podría estar normando y se podría estar
presentando los cambios pues a nivel del bachillerato, a nivel de la secundaria, Claro. y asimismo hacia atrás, ¿no? Porque esto es educación, literal. De acuerdo. Ahorita volveremos con el doctor Gerardo Muñoz sobre este tema, pero yo quisiera, Daniel, conocer tu perspectiva sobre esto que estamos hablando en el proceso de formación, porque parece relevante y revelador que en sus primeras intervenciones se han referido a esto, al propio trato, a la propia concepción que tiene la comunidad quienes trabajan en la atención de los servicios de salud y cómo pues, su manera de ver el mundo impacta, ¿no? O su desconocimiento de los temas impacta en la atención, Daniela. Mira, te platico. Justo esta parte es la parte coyuntural que nos dice dónde está mal justamente este proceso. Como bien ya lo dijo Gerardo, la manera en la que nos están leyendo, la manera en la que están narrando nuestras identidades es desde una hermenéutica o de una perspectiva patologizante, en efecto. Hasta el término disforia de género, por ejemplo. Hasta hace muy poco la OMS nos despatologizó. Muy, muy, muy poco, en verdad. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cambiando alguna clasificación, categorías o qué hizo? Cambiando categorías, cambiando CIE-10, cambiando, por ejemplo, desde el DSM-5, que es la gran biblia de todos los psiquiatras. Pero justo este es el gran problema, ¿no? Me he encontrado con discusiones fuertes en las que me dicen, oye, pero si es que si no son patología, ¿cómo quieren tener acceso a tratamientos y acceso a atención de la salud? Interesante su pregunta, ¿no? Pero pues les falta ver más backs, la verdad. ¿Por qué? Porque deberían de saber que el diagnóstico al que más apuntamos todos los médicos es al diagnóstico de salud o de saludable. Sí, salud o saludable es un diagnóstico también. Y alguien me podrá decir, ay, pero es que entonces si tienen tratamiento sigue siendo una enfermedad. Pues no, por ejemplo, el embarazo es un estado no patológico que requiere un montón de tratamiento y también es un diagnóstico. Claro. Entonces, entender que no todo lo que es diagnóstico y no todo lo que tiene tratamiento es una patología. Para empezar, de hecho, el CIE-11 tiene una sección gigantesca de diagnósticos. ¿Perdón? El CIE, cuando parlaste es justamente la clasificación de identidades nosológicas que hay. O sea, todo lo que podemos diagnosticar y poner en una clasificación grandotota, eso es. Okay. Y es internacional. Y tienen una sección muy grande en la cual justamente son secciones de diagnósticos que no son patología como tal. Entonces, ¿pero por qué nos siguen tratando así? Porque esto está formado, o más bien deformado desde la educación. Hoy no vemos en los planes curriculares, por ejemplo, materias o tiras de materias o clases, temas quizá, sobre LGBT, sobre la parte trans. Y no digo transexual ni transgénero porque esos son, hoy día ya son términos que a veces nos remedicalizan y nos repatologizan. Como te mencionaba, el mismo término disforia de género. La etimología de esto está tremendo. O sea, dis quiere decir difícil, fore quiere decir llevar, del griego. Difícil llevar de nuestro género. Perdón, pero no tenemos ningún difícil llevar de nuestro género. Hoy lo que estamos apuntando en el estado del arte, de la filosofía del género y de la atención médica es cambiar todos estos términos patologizantes, por ejemplo, a euforia de género. Eus, bien o verdadero, fore, llevar. Un bien llevar de nuestro género. O como se traduce literalmente del griego, fuerza para soportar. Lo que tenemos, la verdad, es una fuerza tremenda para soportar el embate social, que es un embate formidable. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que las universidades niegan justamente agregar estos temas, que son temas que hoy día es un problema de salud porque es una población gigantesca, imagínate. Población LGBT de la población general es al menos el 10%, al menos, dependiendo de las poblaciones y de las nacionalidades. Y población trans es el 1%, al menos. Imagínate, entonces, si vemos estas estadísticas... ¿Puedes repetir, Daniela, por favor, las cifras? Sí, LGBT al menos son el 10% de la población. Y población trans es al menos el 1% de la población. Imagínate. Okay. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay unas estadísticas muy, muy interesantes que les voy a compartir las referencias, en el cual el 90% de la población trans no fue atendida. Se le negó el acceso a la salud pública por ignorancia sobre cómo tratarnos a nuestras identidades. Y de la que fue atendida, al menos el 49%
tuvo problemas de una mala atención y una mala De generalización. cualquier servicio de salud. Sí, claro. Es de todos los grandes, o sea, de la gran familia de servicios de salud, de todo el gran paraguas. No estamos hablando de atención especializada, estás hablando del acceso a los servicios de salud, digamos, ordinarios. Correcto. Incluidos, obviamente, especialidades, ¿no? De acuerdo. Antes de tener que irnos a la pausa, Gerardo, a ver, mencionabas tú el tema de la formación hace rato, y creo que Daniel ahora lo explicaba muy bien. ¿Y qué tanto se ha modificado, en tu opinión, este tema dentro de la propia comunidad médica? Y me parece importante que hacían referencias ahora a estos organismos internacionales. ¿Cómo ha ido permeando este tema, por ejemplo, en nuestro país? Yo creo que ha permeado de una forma muy lenta, y esto es porque a nivel de política pública no se ha convertido en una necesidad, porque no es necesidad para los tomadores de decisiones, ¿sí? O les tomadores de decisiones. Y esto es muy importante porque gradualmente, cuando las organizaciones de salud, tanto internacionales como la Dirección General de Salud aquí mismo en nuestra nación, empieza a hacer cambios, las universidades también lo toman en cuenta para las currículas. Y esto es porque se impacta de forma general. Voy a poner el ejemplo: para que un hospital se encuentre certificado, ¿sí? O para, por ejemplo, contar con una acreditación dentro de las carteras de salud que ofrecen los hospitales, se tiene que cumplir con ciertas características. La perspectiva de género no está incluida en ninguna. De forma general sí, porque pues se respaldan en la Constitución y nos dicen que todas las personas tienen el derecho al acceso a la salud. Claro, eso está en la Constitución y en la Ley General de Salud también, pero no se ha hecho el énfasis específico en la perspectiva de género. En el momento en el que las instituciones gubernamentales o los organismos tomadores de decisiones, como la Dirección General de Salud, empiecen a incluir la perspectiva de género en las necesidades para poder certificar a un hospital, para poder hacer que las diferentes carteras de servicio estén acreditadas tomando en cuenta la perspectiva de género, entonces sí, las universidades van a tomar cartas en el asunto y lo van a empezar a incluir en la currícula. Pero no se ha hecho. No se ha hecho. Obviamente, o sea, a nivel universitario también. Sí. Perdón, Gerardo, esa sería para ti la palanca que detonaría que bajara. En definitiva, es uno de los detonantes, porque eventualmente quienes están a cargo de tomar decisiones a nivel de salud pública, pues también es gente más joven, es gente más expuesta, es gente también con una apertura un poco mayor, y no estoy diciendo que la edad conlleve a tener una apertura diferente, ¿sí? Sino que están más habituados a vivir, ¿sí? Esto, ¿sí? Tienen más sensibilidad solo por el simple hecho de que tienen más contacto, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante que los tomadores de decisiones o estos organismos tomadores de decisiones lo tomen en cuenta para incluirse dentro de la certificación de los hospitales, de la acreditación de las carteras de salud, para que entonces sí las universidades también lo tomen más en cuenta, sin dejar de lado la responsabilidad propia que las universidades tienen, claro, porque son organismos que forman, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar empezando a permear dentro de las propias universidades. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, ya vamos a empezar con Daniela, con Gerardo. Ahora nos detuvimos en un aspecto en particular, el tema de la capacitación, pero yo quiero que ahora que revisemos con Daniela el tema también del marco legal. En donde entiendo hay avances, creo que en algunas cosas hay avances, ya nos dirán Gerardo y Daniela, pero tengo la impresión de que hay también pendientes en algunas cosas en las que hay que insistir todavía, así que de eso, si les parece, platicamos regresando al corte. Bueno, estamos de regreso y Daniela, yo quisiera conocer entonces, ya abordamos en el segmento anterior parte del tema de la capacitación y la formación.
en materia legal, ¿cómo estamos? Porque bien decías, desde la Constitución ahí está, pero ¿qué sigue? ¿En dónde vamos? ¿Cómo sientes que estamos en este proceso? Pues hasta suspiro, mi querido Mario. La respuesta es bien y mal. La respuesta es una gran trampa legal. ¿Por qué? Por lo siguiente. Nos dicen, es que ustedes ya tienen un montón de derechos reconocidos, de leyes, de reformas, de Por ejemplo, en la ley federal para prevenir la discriminación, prevenir y eliminar la discriminación, está el artículo 1, está el artículo 9, etcétera, 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 etcétera. Tenemos un montón de artículos, tenemos un montón de leyes que garantizan nuestros derechos, que nos reconocen derechos. Y en muchos artículos de estos dice, se obliga a la ley, se obliga al instituto, se obliga a tal organismo a garantizar. Ok. En ningún lugar, de todos los baremos legales que existen, al menos en México, se dice cómo nos van a garantizar estos derechos. Esta es la gran trampa legal que existe. De nada sirve que nos reconozcan derechos que ya le iban de suyo a nuestra persona, pero que nos los amputaron por quién sabe qué, históricamente a nivel social. Pero bueno, se nos volvieron a reconocer, ¿no? Se nos volvieron a dar. Pero no hay ningún protocolo en las instituciones que garantice el ejercicio de estos derechos. No lo hay, es la gran trampa legal. Por eso te digo bien y mal. Bien porque hay un montón, mal porque nadie los garantiza. Y lamentablemente, por ejemplo, las muy buenas organizaciones, porque hacen todo lo que pueden que está dentro de sus manos, como por ejemplo CONAPRED, COPRED, CNDH y todas las instituciones estatales y locales, está padrísimo. Pero ¿de qué nos sirve que diga, por ejemplo, COPRED, pues reprobamos tal acto de tal institución para con esta persona? No sirve de absolutamente nada. Hasta que estas instituciones que están vigilando justamente el ejercicio de los derechos humanos no tengan un carácter vinculatorio, hasta entonces es infértil su actuar. Y es algo que se ha discutido tremendamente. Oye, déjame detenerme en dos cosas que señalas. Una, la primera que viene a punto, esta idea de se les dan derechos, ¿no? Como si no fuera lo único que se ha planteado es generar condiciones para que todas las personas tengan los mismos derechos, ¿no? Como esto de ya se pueden casar en este tema, cuando fue toda la discusión, pues como se ha podido casar las parejas heterosexuales toda la vida, y no se trata de derechos especiales, sino de poder tener, como marca la Constitución, los mismos derechos. Y la otra, ya que lo apuntabas ahora, me da la impresión de que además, a lo que tú apuntas con toda razón, Daniela, en el sentido de que les faltan dientes a muchas de estas instituciones, yo no puedo evitar preguntarte, pues, ¿cómo sientes los dientes hoy cuando parece que algunas de esas instituciones abiertamente se le está debilitando? Y pienso en CONAPRED, pues, que es una institución que se mantiene acéfala desde hace no sé cuánto tiempo, como parte, hay que decirlo, como parte de un andamiaje de derechos humanos, porque la Comisión para Atender a las Personas con Discapacidad pasó lo mismo, la Comisión de Atención a Víctimas, es decir, creo que tiene que ver con una visión de gobierno, no solamente en un caso particular. Pero ¿cómo ves este tema? Concretamente me acoto a instituciones como CONAPRED, que mencionabas. Sí, CONAPRED está acéfala desde hace un buen rato y tiene ahí un montón de bemoles institucionales. Pero ¿cómo siento esta falta de dentadura de las instituciones? Mira, este problema de la atención a la salud de la comunidad LGBT, este problema de discriminación, de violencia, este problema de vulnerar, de violentar nuestras identidades, de violentar nuestra existencia, es un problema político. Porque, por ejemplo, también tenemos el problema de la economía en nuestra comunidad LGBT y más que nada en la comunidad trans. La redistribución de los derechos y la redistribución de la riqueza, esto que voy a decir seguro va a causar algo de escozor, pero la redistribución de la riqueza y de los derechos, el ejercicio de estos derechos también no son un problema político, son un problema cultural. Porque por más leyes que apliquemos, de acuerdo, por más justamente artículos que agreguemos que sean coercitivos,
Si no hay un cambio acá cultural a nivel colectivo, no va a cambiar nada, absolutamente nada. Una sociedad vigilada, con un montón de leyes que pudieran ser punitivas, no cambia nada de base. Esto se perpetúa. Tenemos que cambiarlo desde la esencia cultural de nuestra nación. Empecemos con nuestra nación, ¿no? Ajá. ¿Me ibas a decir? No, es que me parece bien. ¿Y qué esfuerzos en ese sentido, orientados a ese cambio cultural del que hablas? Justo es a lo que iba, nada más terminando de hilar la idea anterior. Hoy veía, por ejemplo, antier, veía a Gatell, al doctor López-Gatell, que decía y defendía, por ejemplo, la no neoliberalización. Está bien, pero yo pregunto al aire, ¿cómo espera un Estado que no protege los derechos, que no salvaguarda los derechos de una nación, que, ojo, dimos nuestras libertades estatal e históricamente para que se nos diera protección? Esa es la forma, eso es cómo funciona un Estado. Damos libertades, entregamos nuestras libertades para que se nos garantice protección y derechos. Pero ¿cómo quiere un Estado que no garantiza estos derechos, ni de salud, ni económicos, vaya, menos económicos? ¿Cómo quiere un Estado así que su población no llegue al neoliberalismo? Una población que entonces que diga, si no me protege el Estado, me protejo a mí mismo. Eso va a pasar. Entiendan, estados, que si no hay una correcta protección a nivel económico, a nivel de derechos de salud, a nivel de derechos humanos, se va a neoliberalizar absolutamente todo en algún punto. Entonces, justo esto. ¿Pero qué estamos haciendo? Si hay un montón de cambios, digo, legales hay un montón de cambios, que son cambios que nos protegen de base. Por ejemplo, hace muy poco se aprobó la prohibición de ECOSIG. ECOSIG quiere decir esfuerzos para cambiar la orientación sexual y la identidad de género, o sea, las terapias de conversión. Hoy ya en México eso es punible, ya es un delito, que siguen ocurriendo en estados, por ejemplo, como Guanajuato, en estados, por ejemplo, como Jalisco, estados que su formación cultural es una formación esencialmente hablando católica o religiosa. Por ejemplo, hace muy poco se acaba de declarar inconstitucional negar el reconocimiento de la identidad a menores de 18 años. Esto es histórico. O sea, ya se declaró inconstitucional negarle su derecho. O sea, entonces ya se tiene que poder hacer el cambio en infancias y adolescencias trans de su identidad independientemente de la edad. Esto es verdaderamente histórico. Sí cambia nuestra realidad, porque antes el Estado nos la negaba nuestra identidad. Hoy ya se está protegiendo de una manera mucho más amplia. Pero repito, con lo que inicié, este es un problema cultural que tenemos que cambiar acá el imaginario colectivo, si no, no cambia nada. Pero hay avances a nivel de los baremos jurídicos, legales y políticos, sí los hay, pero falta un montón. De acuerdo. Ahora, yo quisiera, doctor Gerardo Muñoz, que nos puedes platicar en la parte de los servicios de salud, lo volvemos a aterrizar ahora contigo. ¿Cuáles son algunos de los en los que tú ves que hace falta poner más atención? Yo diría que específicamente en el tratamiento hormonal, hablando de la comunidad trans, creo que hay mucho por hacer. A pesar de que hoy el tratamiento hormonal ya es un derecho, hay muchas trabas que el sistema de salud aún sigue poniendo. Es un derecho, sí, pero se le sigue exigiendo una carta de un psiquiatra que diga que tiene tal enfermedad. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Por qué decir que es una enfermedad? ¿Por qué necesita una carta de un psiquiatra? ¿Por qué? Para poder dar un tratamiento hormonal, ¿no? Y en lo quirúrgico todavía más, ¿no? En lo quirúrgico todavía más. Bien lo mencionaba Daniela con ese caso. Y en muchas ocasiones es por desconocimiento y en otras por miedo, ¿sí? Por miedo a lo desconocido. No es otra cosa más que eso, porque desconocemos el marco legal, pero actualmente no se necesita ni una carta de ningún psiquiatra ni ningún tipo de médico para que se le pueda dar un tratamiento hormonal y tampoco quirúrgico, ¿sí? Entonces creo que hablando del tratamiento hormonal y quirúrgico sería lo principal y se deja de lado
principalmente a una comunidad muy específica y muy desprotegida, que es la población pediátrica, ¿sí? A las infancias y a las adolescencias trans, que todavía es un tema más álgido, ¿sí? O más difícil de discutir, y creo que son los puntos más importantes a nivel de salud en específico. En ese tema, perdón, doctor, ¿es un tema normativo? ¿Es un tema de abasto, por ejemplo? O sea, de acceso, cuando hablabas, por ejemplo, de la parte de los tratamientos, ¿es un tema de presupuesto o es un poco la mezcla de todos estos factores? En definitiva, Mario, es una mezcla de todo. Voy a poner el ejemplo de la reconstrucción mamaria en mujeres con cáncer de mama. Pues hoy es una necesidad actual. Hay miles de personas, miles de mujeres en México que necesitan una reconstrucción y no pueden acceder a ella porque el sistema de salud no tiene la capacidad, no tiene el abasto para, ¿sí? No tiene el abasto en cuanto a recursos materiales y recursos humanos, ¿sí? Y tampoco tiene la sensibilización dentro de los organismos. Lo mismo pasa dentro de la comunidad trans. No hay una sensibilización del personal, no existe el personal suficiente y tampoco existe el abasto en cuanto a medicamentos ni el correcto, porque una cosa es dar tratamiento hormonal de hace 35 años para intentar hacer un tratamiento adecuado, y la otra es el state of the art, o sea, el tratamiento adecuado, el que se está tratamiento generando el día de hoy. Exactamente, el que va a generar menos reacciones secundarias, el que está asociado a cambios más positivos o cambios más específicos. Entonces, yo creo que es una mezcla de todo. Nos faltan recursos humanos, faltan recursos materiales y falta la formación de ese recurso humano, ¿no? Ok. Daniela, tu perspectiva sobre este tema, por favor. Pues sí, en definitiva es un problema multifactorial, es un hecho, pero también es un tema de una miopía de razón, definitivamente. Es una miopía también de visión económica y de visión empresarial. ¿Por qué digo de visión empresarial? Porque no debemos olvidar que el Estado también es una empresa, es la gran empresa de la nación, así de sencillo. Se basa con presupuestos y sus decisiones, grandes decisiones, están hechas con base en estos presupuestos. Si el Estado supiera los números que tenemos sobre, por ejemplo, el gasto que sí hace después, y digo gasto porque ya no fue inversión, el gasto que hace el Estado atendiendo las consecuencias de una enfermedad por modelantes, por ejemplo, o de la automedicación. ¿Qué son los modelantes? Los modelantes son todos estos biopolímeros que justamente ponen en el cuerpo para modelar, pero son sustancias verdaderamente, mi querido Mario, nocivas. O sea, es tristísimo, duele hondo ver las consecuencias de esto. Pero si el Estado viera qué tanto se gasta tratando de atender todas estas consecuencias, por ejemplo, las consecuencias de una automedicación hormonal, etcétera, etcétera. Si supiera esto, vería que tratar de base, de entrada, por ejemplo, con un tratamiento adecuado, por ejemplo, con acceso a cirugías de este tipo, que no son nada más estéticas. Se trata de armonizar justamente nuestro estado psicoemocional. No es algo estético nada más. Se trata de nuestra salud psicoemocional, repito. Entonces, si viera todo lo que se ahorraría el Estado, fíjate, para números sencillos y redondos, el costo de las consecuencias solo en enfermedad por modelantes son 10 veces mayores a lo que resultaría de un acceso temprano a cirugías, por ejemplo, de adecuación de contorno corporal. Entonces es tremendo. No lo hacen porque en verdad no quieren. Pues, si fungieran como una empresa redituable, que se basa en números, pero es un problema multifactorial que de base está lo cultural. ¿Por qué? Todas las personas que están en la toma de decisiones, si tuvieran un compromiso para con nuestras identidades, para con nuestra diversidad sexual, justamente esto cambiaría. ¿Y por qué no hay un peso grande en las tomas de decisiones? Porque tenemos una representación bajísima, bajísima. ¿Cuántas diputadas, por ejemplo, hay trans? 2, nada más. 2, y ambas. Exacto, y ambas pluris.
Y ahora con la noticia de que se quieren quitar las pluris, híjole, ¿dónde vamos a quedar? En verdad, ¿dónde va a quedar nuestra voz y nuestra representación? Esa representación a nivel legislativo es la que justamente nos sigue protegiendo. Es un problema de todos lados, multifactorial, pero de base cultural. Porque si hubiera un compromiso con nuestras identidades, no tendríamos que tener una representación específica. Pero no hay un querer genuino. De acuerdo, y por eso se hacen necesarias, por supuesto, pues voces que lleven el tema a los espacios de toma de decisiones. Bien lo dices, hace falta la representación específica porque no está siendo incorporado ese punto de vista, y entonces, pues si no está esa voz que lo pueda decir, pues quién, ¿no? Y cómo se diseñan estas políticas, lo cual no sería necesario si las propias instituciones tuvieran una perspectiva de género y tuvieran estos temas. Hace poco hacíamos un programa aquí sobre política, sobre la aplicación de la justicia, la participación platicábamos de las mujeres en políticas de enfoque de género, y yo cometí el error de decir, sí, porque el hecho de que haya mujeres ayuda a tener una perspectiva, y me dijo, no, pues es que no es que haya mujeres, es que la perspectiva tiene que ser de la persona que toma las decisiones, tiene que tener la formación adecuada, ¿no? Porque no es tu identidad la que, porque si no, entonces, si está la persona sí, si no está la persona no. No, tiene que ser un enfoque institucional, justamente. Que si les parece, de esto seguimos platicando, regresando de la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta y yo quisiera preguntarles por una cosa que en nuestro país es todo un tema, que es la diferencia a veces entre los niveles federales y locales. Porque hablamos de pronto como si fuera el mismo sistema, y lo es, pero no lo es, ¿no? Ya mencionaba hace rato, Daniela, el tema, como en algunas regiones del país, pues todavía hay una tradición mucho más, sociedades todavía más conservadoras, que a veces se traducen, digamos, en principio, yo creo que cada quien puede pensar como quiera, siempre y cuando eso no se traduzca en la pérdida de derechos de otra persona. Y cuando se produce eso, pues entonces sí tenemos un problema de interés público, ¿no? Ya va más allá de las creencias individuales. Y yo quisiera preguntarte ahí, Gerardo, tu percepción sobre cómo ves esto en el plano nacional, no solamente lo malo, porque de pronto hay veces que uno se sorprende en estos y otros temas y descubre que en algunos estados se han hecho las cosas bien. Me gustaría conocer también, ahora sí, que las buenas y las malas que tú percibas en este tema. Claro, y en esto concuerdo con Daniela, ¿eh? Hay muchísima normativa que ya se ha cambiado, que se ha pegado a derecho, que concuerda con nuestra Carta Magna, pero creo que la palabra clave aquí en específico es garantizar. ¿Cómo puedes garantizar, ¿no? Que estos derechos sean respetados, que no sean vulnerados? Y lamentablemente en México, para poder corregir, sin hablar de la formación de los recursos y en prevención y en formación, sino para poder corregir, creo que es muy importante incluir la perspectiva de género como requisito, ¿sí? Para poder certificar hospitales, para poder certificar los protocolos de atención en salud. Tiene que volverse obligatorio, literal, para los hospitales, para que un hospital funcione y para que un hospital tenga como tal una acreditación, por ejemplo, ante COFEPRIS o ante el Consejo General de Salud, pues se necesita cumplir con cierta normativa. Tu personal de salud tiene que estar educado en esto. Tienes que tomar cursos, desde cómo atender a una mujer embarazada de alto riesgo, que eso sí, ahí hay muchos indicadores de salud a nivel internacional, luego nacional y luego estatal que sí afectan. Entonces, mi respuesta sería, creo que nos hace falta aterrizar todas estas leyes y todas estas normas a la práctica. Claro, las normas están muy bien, claro que las leyes están muy bien, nuestra Carta Magna lo dicta. El problema es aterrizarlo, ¿sí? ¿Y ves ahí está lo algunos bueno que y ahí está lo malo. ¿Ves algunos que lo estén haciendo bien, Gerardo? Hablando de estados, me parece que algunos han tenido a actuar pues bastante notable, como lo es la Ciudad de México. Creo que
ha hecho actividades pues muy notables, sobre todo para llevarlas a la práctica. Hay una clínica específica, creo que ya son 2 sedes, si no mal recuerdo, ¿no, Daniela? Hay 2 sedes en específico para poder atender a la comunidad. Creo que eso es tomar cartas en el asunto, esto es hands-on, ¿sí? O sea, estoy de acuerdo con eso, pero creo que a nivel estatal el resto de las entidades estamos muy por detrás de eso. Falta generar nuevos indicadores de salud en esta población en específico para que entonces sí esos indicadores de salud sean obligatoriamente cubiertos, o sea, obligadamente cubiertos por los hospitales y sí, basándonos en los protocolos. Hay un protocolo muy interesante que es el protocolo para el acceso sin discriminación a la población de salud, de atenciones médicas a las personas de la diversidad sexual, que está buenísimo. Es un protocolo que hace un diagnóstico, que nos dice en qué estamos fallando y que incluso nos dice cómo podríamos hacer cambios, pero nadie lo toma en cuenta. Nadie lo lleva a cabo. ¿Por qué? Porque nadie lo está exigiendo. ¿Sí? Si no hay un organismo estatal que le diga al hospital o a la clínica, si tú no cumples con este protocolo, sí, si no hay consecuencias, no te va a llegar el recurso, ¿sí? Simplemente. Entonces, de acuerdo. Claro, en el papel, y era lo que decíamos desde el principio, en el papel somos una nación y en la realidad somos otra, ¿no? Y en los estados y en los municipios otro, totalmente diferente. Entonces, de acuerdo. Creo que tenemos mucho por trabajar ahí. Daniela, ¿tú cómo ves este tema en el plano nacional? Sí hay esfuerzos grandes a nivel federal, estatal, local. Están, como bien decía Gerardo, las 2 clínicas de la Condesa, Clínica Condesa, Clínica Condesa Iztapalapa, y en algunos otros estados ahí empiezan a surgir unidades a nivel de salud pública. En algunos lugares pacientes ya pueden acceder a su tratamiento o atención médica en general en IMSS, pero para que accedan, por ejemplo, en IMSS o en ISSSTE, primero se les tiene, repito, que patologizar. Se nos revictimiza, se nos repatologiza, se nos remedicaliza para que entonces podamos tener acceso. Eso está pésimo. Pero justo cuestionándonos un poco, no queremos un Estado paternalista. Un Estado que esté justamente viendo qué está bien, qué está mal y aplicando políticas punitivas, porque hoy la justicia, lo que buscamos hoy en la justicia no es una justicia punitiva, es una justicia restaurativa, una justicia que además garantice la no repetición. Claro. Y la no repetición se va a garantizar con estas políticas, pero volvemos al mismo punto. De aquí viene lo importante. Políticas, un montón que existen, coercitivas y no. Está la NOM 025 que atraviesa toda la parte laboral y también la parte de... La NOM 025 es la NOM de en igualdad laboral y no discriminación. Se las leo, es NMX R025, que es la nueva, 2015. Ok. Pero este problema se va a solucionar no desde el Estado, porque no queremos un Estado deidad que nos resuelva la vida. Tenemos que entender desde la parte privada que esta redistribución de los privilegios, porque, ojo, la parte privada empresarial es una parte privilegiada. Si estos privilegios que tenemos, y me sumo, porque sí he tenido privilegios a lo largo de mi vida, no está mal tener privilegios, lo que está mal es privatizarlos y monopolizarnos. Ahí se hacen tiranías, pero si estos privilegios los compartimos, se hace comunidad, se hace colectividad, se hace una nación sólida. Justo es lo que tenemos que hacer, dejar de pedir al Estado. Tenemos que empezar justamente a hacer desde nuestra posición lo correcto. ¿Qué es lo correcto? La redistribución de la riqueza, de los privilegios, del acceso a toda esta riqueza en derechos humanos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdón, Daniela, nada más, si estoy entendiendo bien, en el entendido de que eso que estás apuntando no exime de ninguna responsabilidad al Estado, ¿no? Sino que incluye, más bien amplía la responsabilidad a todos, ¿no? Pero justo, para que no vaya a haber quien diga, bueno, entonces que se resuelvan los particulares. No, porque quien le toca justamente garantizar los derechos es el Estado. Tú lo decías muy bien hace rato, cuando decías, todos renunciamos a un pedacito de nuestra autonomía, pues simplemente para cederla al Estado, ¿no? Y por eso hay leyes y por eso hay cosas que podemos hacer
y cosas que no podemos hacer porque autoridades. Pero me gusta mucho lo que dices en el sentido de no es un tema que únicamente lo va a resolver esa autoridad sin que eso signifique de modo alguno excluirlo de su responsabilidad. En efecto, y ojo, no soy neoliberal, ¿eh? O sea, créanme que mi posición política y económica, etcétera, no es Ajá. ser neoliberal. Yo más bien soy como mi querido Pepe Mujica se denomina. Él dice que podría ser socialista, pero no deja nada bueno a lo largo. Lo estoy citando. Él justamente es autárquico. Ya les platicaré más adelante de la autarquía. Pero bueno, me estoy desviando un poco. Justo lo que estoy diciendo es que la parte privada, la parte no estatal, toda la gran parte no estatal, que vea el compromiso con su Estado. Porque no se trata de pedirle y solamente recibir al Estado, no, se trata también de dar desde nuestra posición al Estado y a la población en general. O sea, no se trata, repito, de un neoliberalismo, no en todo el aspecto económico, político, no. Se trata de tener compromiso con nuestra especie, Mario, así de sencillo. Compromiso con nuestra sociedad, con nuestra cultura, con nuestra nación. Si tenemos privilegios, los repartimos. Porque si nada más quiero acumular, yo sí estoy en contra del capitalismo comunista, ahí sí me defino muy bien. Si acumulamos y acumulamos riqueza de manera individual o privilegios de manera individual, volvemos a las tiranías. Pues sí. Lo que tenemos que generar es riqueza y repartirla. Generar privilegios y repartirlos. Es lo que tenemos que hacer la iniciativa privada, el compromiso con nuestro Estado y con nuestra nación. De acuerdo. Y a ver, y en ese sentido, los minutitos que nos quedan, yo quisiera que compartieran algunas, pues no sé si estrategias o algunas recomendaciones o algunas líneas de lo que sigue, lo que es necesario trabajar, ¿no? Ya apuntaba hace rato Gerardo Muñoz muy claro este tema de las certificaciones como una palanca que tú ves como un asunto estratégico, porque pues, por ahí pasan muchas cosas, ¿no? Y se utiliza ese mecanismo para empujar otro tipo de políticas con efectividad. Y entonces, bueno, pues si se utiliza para otras cosas, ¿por qué no se tendría que aplicar para esto también? ¿Qué otras acciones ves tú, Gerardo, que tendríamos que estar haciendo o que en otros lados se han hecho y que en tu opinión son funcionales y tendríamos que estar replicando o aplicando en México? Claro, yo creo que el cambio en la currícula universitaria es importantísimo. Si no modificamos la forma en la que estamos generando nuevos recursos humanos para que atiendan a estas poblaciones con esa perspectiva, jamás va a cambiar nada. Porque hay que tomar en cuenta esta línea de tiempo, ¿sí? Aquellos que se encuentran hoy en las universidades estudiando, ya no les tocó. A ellos ya no les tocó porque el cambio va a durar un poco más, hoy va a llevar más tiempo. A ellos les va a tocar pues, recibir las instrucciones directamente de sus hospitales o de sus unidades de salud, que a su vez vengan de aquellos organismos tomadores de decisiones, ¿no? Como tú decías, desde la certificación de un hospital eh, o de todas las políticas públicas. Pero aquellos que están en formación en etapas mucho más tempranas, ¿sí? Desde el bachillerato y hacia atrás, ¿sí? Entonces, ahí es en donde se tendrían que estar haciendo cambios, pero en educación. A nivel, no tanto en salud pública, sino eso nos tocaría a nivel de educación y que legalmente pues también se tienen que hacer diferentes adecuaciones. Sé que es otro tema totalmente diferente a lo de salud pública, pero va a repercutir socialmente, es la única forma, haciendo un cambio generacional. Y esto no lo vemos de frente o no nos sensibilizamos, sino hasta que tenemos a alguien conocido, conocida, conocide, claro, que lo está sufriendo, ¿sí? Entonces es importante tomar esta empatía desde mucho antes, desde la educación primaria, ¿sí? Desde las fases más tempranas de educación. Y creo que eso es parte de lo que va a ser el cambio social. Creo que sería una estrategia muy importante. muy bien. Un apunte final, Daniela, por favor. Claro, tenemos un montón de políticas ya creadas, un montón de derechos, de normas, de leyes, de reformas, de artículos modificados. El gran problema es que desde las bases no se están conociendo, como este protocolo del IMSS para atender a la población LGBT.
no sirve de nada tenerlos si no hay un plan de acción para que todo el personal lo conozca. Pero esa es la parte sencilla. Esa es como que la parte que podemos accionar desde ya. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer como cultura humana? Tendríamos que entender que no hay divisiones en esta humanidad. La única división es las personas que están muertas y las que estamos vivas. Y las que estamos vivas tenemos que entender que vamos en el mismo barco, arriba de la misma tierra. Y que si no jalamos para el mismo lado, esto no avanza. Definitivamente. Tenemos que entender que no hay divisiones que existan en la humanidad que me amputen derechos. Claro. Porque no somos más ni menos humanes. Somos humanes todos por igual. Y que tengamos una orientación distinta, que tengamos una identidad distinta a la cis heteronormada, no me hace diferente, me hace diversa, o diverso, o diverse. Pero no me hace diferente porque mi esencia, mi ontología, mi base, es ser humana, ser humano, Claro. ser humano. Esto es a lo que apunto, a que esta especie, este bicho raro que se llama humano, entienda que no hay divisiones y que entendamos que por esta igualdad justamente es por la cual tenemos que protegernos como especie y abrazarnos y unirnos por la diversidad, porque no hay nada más permeable en toda la humanidad que la diversidad en todo su aspecto. A eso tenemos que apuntar. Muy bien, pues y creo que hoy hemos ayudado a entender, por lo menos yo, ustedes son los que han ayudado a personas que les hemos escuchado como yo, a entender mejor este tema. Y yo agradezco mucho, Daniela Muñoz, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, mi querido Mario. Gracias, Gerardo. Mario, un gusto estar aquí. Gracias por habernos acompañado. A ustedes que nos acompañan a través de sus pantallas, ya lo sabe, comparte este programa, si le parece, porque creo que mientras más gente escuche estos temas, vamos avanzando todos con este espíritu que apuntaba Daniel hace unos momentos. Nosotros les invitamos a que continúe con toda nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.